Dios bendiga a todos mis santos hermanos. Estamos otra vez en sus hogares para continuar estudiando la palabra de nuestro Dios. Como habíamos prometido la semana pasada, le dijimos que con mucho entusiasmo íbamos a entrar a estudiar el capítulo 7. Recuerden, mis amados, que le dijimos que debían leerlo antes, porque hay algunas cosas ahí que son difíciles de entender y que nos vamos a tomar tiempo, y si ustedes lo han leído ya, pues es más fácil comprenderlo. Porque estudiamos el capítulo 6 anteriormente con el título Muertos al pecado y vivir para Dios. Es una experiencia muy bonita saber que somos libres del pecado. Pero también debemos tener en cuenta que aunque hemos muerto al pecado, el pecado se mantiene en acecho, a ver si nos descuidamos para esclavizarnos de nuevo. Yo quiero que leamos nosotros en el libro de San Mateo, capítulo 12, los versículos 43 al 45, que vamos a tomarla como parte de introducción a este estudio bíblico de Romanos capítulo 7. Porque esto nos va a ayudar mucho con lo que dijo el Señor Jesucristo. Usted tiene que tener en cuenta esta palabra que vamos a leer. Pónganle atención. ¿Qué dice? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación. Pongámosle mucha atención a esta enseñanza de Cristo, porque ahora vamos a estudiar el capítulo 7, que nos habla del pecado que mora en nosotros, que se resiste a dejarnos. Oiga, y he puesto como título a todo este capítulo para este estudio: cuidémonos del pecado. Cuidémonos del pecado. Hay en este país una hierba que nosotros llamamos coquito. Yo no sé su nombre científico, pero llamamos coquito. Y es una hierba que no crece demasiado, pero que es una hierba que, si usted la deja, horizontalmente ocupa mucho lugar. ¿Y qué ocurre con ella? Que la gente va y la arranca, y usted cree que tiene su terreno limpio. Y a los 2 o 3 días, ahí está el coquito otra vez para arriba. Digo, ¿y qué pasó? Ah, porque tiene cepa. Y esas cepas están debajo de la tierra y nacen otra vez. ¿Y qué hacen la gente? Pican y revientan y sacan la cepa, pero alguna se queda y el coquito nace otra vez. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque así mismo es el pecado.
nosotros morimos al pecado. Somos libertados del pecado. Pero ¿qué pasa? Es una simiente tan maligna como que algo se queda siempre en el ambiente y en cualquier descuido dice, aquí estoy, aquí estoy. Y todos nosotros somos testigos que alguna vez en la vida no ha ocurrido cosa que uno dice, pero fui yo que la hice. O piensa, fui yo que pensé esto. ¿Cómo va a ser si yo soy un cristiano? Es que tenemos un enemigo que se llama Satanás y que pone pensamiento perverso en la vida de los creyentes. Y voy a poner un ejemplo para que usted se vea que usted no es mayor que a quien le ocurrió. La Biblia nos habla que Jesucristo está reunido con sus discípulos y él le hace una pregunta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y comenzaron a discutir uno que tú eres un Jeremías, que eres yo, que de los profetas, pero el Señor después le llama la atención y le dice, pero ustedes, ¿qué dice? ¿Quién soy yo? Y Pedro se adelanta y dice, oh, maestro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le contesta el Señor? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oh, fue Cristo que dijo eso. Es decir, que Pedro recibe una revelación muy grande del Señor. Pero acto seguido Jesucristo comienza a hablar de lo que le va a acontecer y que él tiene que morir por la humanidad. Y el mismo Pedro dice, ay Señor, que no te acontezca esto. ¿Cómo va a ser? Libérate de eso, usando mi propia expresión. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pone la vista en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Mi pregunta es, ¿a quién reprendió Cristo? ¿Fue a Pedro o fue a Satanás? La Escritura dice que dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Qué significado tiene eso, hermano, para nosotros? Que el mismo que por la voluntad expresa de Dios dijo la expresión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora Satanás se le mete en la mente y por su boca dice, no te acontezca esto. Es decir, ¿qué pasó ahí? La suegra mía decía, cuando estaba en vida, que los cristianos debemos tener mucho cuidado, porque Satanás es un espíritu y a cualquiera se le mete. Por eso, al leer esta palabra introductoria de lo que dijo el Señor, eso significa que usted puede estar muy cristiano y si se descuida, puede descarriarse y volver los demonios a usted y hacerlo que lleve una vida peor que la que tuvo antes de conocer al Señor Jesucristo. Muy bien, entonces vamos a leer los primeros 6 versículos de este capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere con otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otros, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne,
las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ok, mis queridos hermanos, somos librados del poder de la ley. Oiga, la ley es dueña del hombre mientras él vive. Mientras nosotros vivimos, la ley es dueña, se apodera de nosotros. Ahora, hay una comparación entre la ley y el matrimonio en la vida cristiana. Y hay 4 cosas importantes que debemos destacar que dijo San Pablo que tienen mucha importancia. Y habla de la relación entre hombre y mujer, es decir, lo que estamos casados. Pues, dice, lo primero que San Pablo está destacando ahí, haciendo esta comparación de la ley del matrimonio con la vida cristiana, que la casada está sujeta al esposo mientras él vive. No sé por qué razón en la Biblia nos habla que una mujer no podía tener más que un solo marido. Sin embargo, en la Escritura encontramos, mayormente en el Antiguo Testamento, que los hombres podían tener más de una mujer y no era ningún problema. Pero, por eso que la Escritura habla aquí, que si la mujer, estando casada, se une a otro varón, tiene que ser fiel a ese hombre mientras él vive. Ahora, en el Nuevo Testamento, las cosas cambian, que son diferentes. Y yo no quiero dar una enseñanza aquí de la vida matrimonial para nada. No voy a hablar ni de divorcio ni de nuevo casamiento, porque eso no es el tema. Pero lo que está pasando, esa analogía que existe entre la ley del matrimonio y la vida cristiana. Ahora ella dice, la mujer está sujeta al marido mientras él vive. Si muere el esposo, entonces la mujer queda libre de casarse con quien quiera. Si tiene otra relación en la vida de su esposo, es llamada adúltera. Y es por eso que a Jesucristo le llevaron una mujer que fue tomada en el mismo acto de adulterio. Para que ustedes vean, hermano, cómo son la cultura de los pueblos. Si esta mujer fue tomada en el mismo acto de adulterio, nadie adultera solo. Si la tomara en el mismo acto de adulterio, seguro, hermano, que tenía un hombre con ella. ¿Y por qué la agarraron a ella sola y la llevaron donde el maestro y no agarraron al hombre? Bueno, por eso mismo, por el machismo de la sociedad judía de ese tiempo. Entonces, la mujer era pecadora, el hombre no. Entonces es así. No. La Escritura del Testamento habla de otra cosa, que ambos son pecadores. Lo cuarto es, si el esposo muere, puede tener otra relación sin ser llamada adúltera. Ahí está, hasta ahí vamos felices. Eso está bien. Ahora, los creyentes estamos muertos a la ley mediante el cuerpo de Jesucristo. Oiga, los creyentes estamos muertos a la ley mediante el cuerpo de Jesucristo. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo
con relación a la vida antigua y la vida que llevamos nosotros ahora. El versículo 4 dice: así también vosotros, hermano mío, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Jesucristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Es decir, nosotros, hermano, ahora somos nueva criatura, somos otra gente, somos de otro. ¿Cuál es el otro aquí? El otro es el que nos libertó. El otro es Cristo Jesús, Señor nuestro. A ese, como morimos al pecado, morimos a la ley, ahora tenemos que vivir para ese que nos rescató. Y dice la palabra del Señor, a fin de que llevemos fruto para Dios. Miren, en esto que dice San Pablo aquí, que debemos llevar frutos para Dios. Dios es tan bueno que en la parábola del sembrador nos habla que la buena semilla, porque todo lo que el sembrador sembró fue buena semilla, pero la diferencia está en la tierra en que cayó. Pero la que cayó en buena tierra, dice la Escritura, que produjo fruto a 100, a 60 y a 30. Si usted está en una escuela o está en cualquier universidad, para usted pasar la materia tiene que sacar el 70%. Si no, usted se quemó y tiene que repetir, reprobó. Sin embargo, qué noticia tan bonita tengo. Según el Señor, en el reino del Señor, con 30 se pasa. Dirán ustedes, ¿con 30? ¿Cómo va a ser? Oh, pero se lo voy a comparar con un pastor, hijo de nuestro ministerio, que lo mandamos en un campo que estamos iniciando una iglesia. Y él, después de luchar tanto, me dice un día, pero hermano pastor, me siento mal porque veo que mucha gente como que no dan los frutos necesarios, como que no avanzan. Y yo le recordé a él la parábola del sembrador. Hermano, todos nosotros no damos los mismos frutos. Hay gente que da el 100%, hay otro que da 60%, pero aparecen otros que apenas dan 30%. ¿Y qué le parece a usted de eso? Entonces yo le dije, y eso que usted cree que están como que no han desarrollado demasiado, se han descarriado, no son cristianos. Y él me dice, no, ellos están en la iglesia sirviendo lección y se apartaron del pecado. Entonces dice, esos son, hermanos, los que dan fruto a 30. Entonces tenga paciencia con ellos, que Dios lo puso así en la iglesia. Así, estamos bien. Amén. Todos no somos iguales, pero absolutamente todos debemos de dar fruto. Uno a 100, uno a 60 y otro a 30. Pero todos estamos dando fruto. Entonces, nosotros, hermanos, morimos al pecado, morimos a la ley, mediante el cuerpo de Jesucristo que resucitó, y que nosotros ahora somos de Él. Y llevemos fruto para la gloria de su nombre. Ahora, nuestro pasado carnal nos instó a llevar fruto para muerte. Y eso es lo que dice el versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, oiga bien, hermano, esto, mientras estábamos en la carne,
No dice ahí que estamos en la carne. No. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley y obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Llevaban fruto para muerte. Como dijimos la semana anterior, vivíamos en pecado. Como dice San Pablo a Tito, engañando engañando a otro, engañándonos a nosotros mismos. Vivíamos lejos de la familia de Dios. Vivíamos haciendo con avidez toda cosa que no agradaban al Señor. Eso es cuando estábamos en la carne. Pero usted y yo ya no estamos en la carne porque morimos. Entonces, esas pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nosotros, en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Como dice San Pablo a los Gálatas capítulo 5, versículo 19. Oiga lo que dice San Pablo. La palabra del Señor dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que usted antes hacía esta cosa porque estaba en pecado. Como estaba en pecado, hacía estas cosas que desagradaban al Señor. Pero ahora usted ha sido liberado. Usted se convirtió a Cristo y ya usted es nueva criatura. Usted murió al pecado. Qué bueno el Señor. Pero si seguimos mirando los versículos que siguen, vamos a encontrar otra cosa. En este versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Somos libres. ¿Por qué? Por tres cosas. La número uno, por haber muerto de aquello que nos sujetaba. Es decir, aquello que nos aprisionaba, aquello que nos llevaba a desobedecer a Dios. Ya morimos a eso y somos ahora nueva criatura en el Señor. Debemos servir bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y eso es lo que nos dice la parte central del versículo 6.
De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Es decir, nosotros, hermanos, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que vamos a estudiar después. Cuando vayamos avanzando en el libro de Romanos, nosotros vamos, hermanos, a encontrar cuando el Señor dice que el Espíritu gime por nosotros, clama por nosotros, intercede por nosotros con gemido indecible. Entonces los creyentes tenemos que aprovechar el Espíritu de Dios, hermano, para servir a Cristo, al Señor, en ese nuevo régimen del Espíritu. Es decir, yo no puedo decir, no, yo estoy en la carne, yo no estoy en la carne, yo estoy en el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Y la última parte del versículo 6 dice, no sirvamos más al viejo régimen de la letra muerta, la letra de la ley. No sirvamos más a las cosas antiguas, sirvamos a Jesucristo, sirvamos de corazón, porque Él nos da la fuerza con su Espíritu para que nosotros seamos creyentes fieles sirviendo a Cristo. Que el Señor nos lo bendiga mucho, que su gracia continúe con nosotros y continuamos con este estudio en la próxima semana. Amén.